los límites. Cuando usted le muestre un límite y solo le diga calcular, lo que va a hacer usted es evaluar. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. ¿Quién es el límite cuando el x tiende a 3 pi medio del seno de x? ¿A qué sería igual? Pues esto es nada más evaluar al seno en 3 pi medios. ¿Qué devuelve la evaluación del seno en 3 pi medios? Un ángulo cuadrantal. ¿Qué devuelve? Seno de 3 pi medios. ¿Cómo? La calculadora debe estar en radianes porque está ingresando pi. La devuelve -1. ¿Coincidimos con este valor? ¿Sí o no? Sí, sí. Correcto. Ahora, este límite, cuando el x tiende a 0 de la tangente de 0, ¿quién sería? De la tangente de x tiende a 0, tangente de 0. ¿La tangente en 0 cuánto se vuelve? 0. 0. Ahora, esta de la secante sería la secante evaluada en pi. ¿Qué devuelve cuando yo evalúo la secante en pi? ¿Y cómo lo hago? Porque la calculadora ya no tiene la función secante. ¿O si la tiene? 1 sobre el coseno. Exacto, utilizo identidades. 1 sobre el coseno de pi. ¿A qué es equivalente el coseno de pi? A error. ¿Cómo que error el coseno de pi? Ando -1. Ay, ¿qué le pasó? No sé qué le pasa a la calculadora, me dio error mensual. ¿Coincidimos con este valor? ¿Confirmamos? ¿Sí o no? Sí o sí. ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿qué se hicieron? Sí. Sí, sí. Eso. Va. Bien, entonces cuando yo le tenga que calcular el límite de una función trigonométrica, solo voy a ir a evaluar lo que hemos venido haciendo con los límites. Sucede que con las funciones trigonométricas también podemos tener indeterminaciones. ¿Cuáles son las indeterminaciones? Recuerde cuando usted tiene un cociente de 0 sobre 0. Si se da esta indeterminación, yo como proceso, como uno de los procesos o uno de los caminos a seguir, es utilizar unos límites trigonométricos especiales. ¿Por qué les llamamos especiales? Porque ellos devuelven un valor en particular que ahorita lo vamos a tomar como verdadero. Lo es porque lo es. Cuando veamos la regla del L'Hopital lo vamos a probar. ¿Cuáles son las características que va a tener el límite para que yo pueda deducir que ese límite o me devuelve 1 o me devuelve 0, aunque yo tenga la indeterminación 0 sobre 0? Si es con la función seno, el x tiene que estar tendiendo a 0 y en el numerador yo tengo que tener a seno de un argumento dividido por el mismo argumento. En ese caso, todo este límite a través de la regla del L'Hopital vamos a demostrar que devuelve 1. Ahorita solo vamos a usar este resultado. Si usted está calculando un límite y el x está tendiendo a 0 y en el numerador tiene seno de un argumento dividido por el mismo argumento, ese límite le va a devolver 1. Si en cambio tiene que el x tiende a 0, pero la función es de la forma 1 menos coseno de un argumento dividido por el mismo argumento, entonces ese límite usted va a escribir como resultado que va a devolver 0. Si usted evalúa directamente, esto se le vuelve 0 sobre 0. Con la regla del L'Hopital vamos a demostrar que podemos llegar a que ese límite es 1 o 0. ¿Me doy a entender cómo es que vamos a usar a estos especiales? ¿Sí o no? Sí. O sea, la idea de eso es llegar a situaciones más complejas y con identidades llegar a eso. Exacto, vale. Inicio por acá. El límite cuando el... Sí, solo esta forma son los dos, nada más. Estos dos son los especiales. Solo seno y coseno. Exacto. Y de esta forma. El límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre 2x, ¿qué me devuelve? 1. 1. ¿Por qué? Tengo estas condiciones. X está tendiendo a 0, en el numerador está seno de un argumento dividido por el mismo argumento, es 1. Si yo lo divido me va a 0 sobre 0, pero por el límite especial esto se va a ir a 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 5x sobre 5x, ¿qué me devuelve? 1. No, ese ya no devuelve 1. Pero, 0. Este ya está con el otro límite, ¿sí? Ahora, ¿qué devuelve el límite cuando x tiende a 1 del seno de x menos 1 entre x menos 1? 1. ¿Estamos de acuerdo? Creería que no. ¿Por qué? No se están multiplicando abajo, pero se están restando. ¿No se está multiplicando?
Lo que tiene que tener es el argumento del seno en el denominador, el mismo argumento. ¿Cuál es el problema en esto? ¿Qué no está coincidiendo con esta regla? Que abajo es una resta. Está haciendo no es necesario, no es el problema que sea una resta, porque siempre y cuando sea el mismo argumento no hay problema. No será la tendencia que tienen X. Ajá. ¿A dónde tiende a 1? X está tendiendo a 1 ahora, ¿verdad? Ajá. Al final sí devuelve 1, porque este límite yo lo puedo transformar en este, mediante un cambio de variable. ¿Qué es eso del cambio de variable? Nada más es trabajar con otra variable que no sea la que está indicada acá. Usted puede trabajar con cualquier otra, puede darle cualquier nombre. Yo le voy a llamar un U. Vamos a decir sea U. Vamos a nombrar como U a todo lo que está dentro del argumento del seno, como X menos 1. Lo que yo quiero hacer con este proceso es explicarle a usted por qué al final este límite sí puede utilizar esa propiedad. Bien, si el X tiende a 1, porque aquí me dice que el X tiende a 1, entonces, ¿a dónde va a tender el U? Si el U yo lo he definido como X menos 1. ¿Cuál es la tendencia de U? 0. Exacto, si yo estoy sustituyendo a X cada vez más y más cercano a 1, el U va a tender a 0. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿Cómo fue? Bien, yo este nombre se lo doy a la variable U porque quiero cambiar este límite en función de otra variable que no sea X. Eso se le llama cambio de variable. Nombro como U a todo lo que está dentro del argumento. U es igual a X menos 1. Como aquí el X está tendiendo a 1, si X tiende a 1, entonces este U, ¿a dónde va a tender? Si U yo lo he definido como X menos 1. Si el X se está acercando a 1, yo lo sustituyo acá. Esta tendencia del U o el U cada vez se va a acercar más a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar la variable. Si X tiende a 1, es equivalente a decir que U tiende a 0. El límite cuando U tiende a 0 del seno de X menos 1, pero X menos 1 es U, entre el X menos 1, pero X menos 1 es U. Ya lo tengo. Este límite al final es este de aquí. Lo único que en variable U. ¿Quién es el límite de esta función? 1, pero esta función es equivalente a esa. Lo único que he hecho es un cambio de variable. Entonces, por eso es que devuelve 1. A pesar que el X tiende a 1, pero las condiciones cuando yo hago la sustitución del cambio de variable me devuelven este límite especial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora preguntas. Es el proceso que se debe dejar. No, cuando ustedes tengan esto, al final de una sola vez van a poder deducir que es 1. Lo que yo he explicado acá es para que quede claro el por qué al final este límite es 1, a pesar que la tendencia sea X o tiende a 1. Sí. ¿Cómo lo operaríamos entonces? No, ustedes solo van a usar la propiedad. No importa que tengamos, por ejemplo, X igual a X tendiendo a 2 o a 3. Lo que tienen que tener para utilizar la propiedad es, si no está tendiendo a 0, es que en el numerador les quede el seno de 0 y el denominador se les vaya a 0 también. Eso sí se debe cumplir. Con tal de que se cumpla eso, cumple la ley. Ya, exacto, cumple la propiedad. Lo mismo va a hacer con la del coseno. ¿Cuánto va a devolver ese límite? Sí. Va a devolver 0 y yo puedo hacer el mismo proceso. Entonces, en el coseno lo que debe suceder es que va a tener 1 menos coseno. La tendencia del X aquí le tiene que quedar coseno de 1. Y el denominador se le debe devolver 0. Coseno de 0 acá, perdón. Porque le va a quedar 1 menos 1. ¿Preguntas con esto de los límites especiales? ¿Sí o no? Chicos. ¿Habrá preguntas? No. Bien, esta sería como la teoría que vamos a poner en práctica. En una evaluación, lo que va a aparecer de este tipo de límites es la aplicación, ¿verdad? Puede ser que sea solo de evaluar, no es que vaya a aplicar directamente los trigonométricos especiales. Ya vamos a ver en los ejercicios que lo que vamos a hacer es tratar de formar esto. Y algunas veces, para poder quitarnos esa indeterminación, no vamos a usar esto, sino que vamos a usar otra regla, que ya fueron de las que ya vimos, que es la factorización. Bueno, vámonos a la teoría de los límites exponenciales.
Para deducir estos límites exponenciales, vamos a recordar la gráfica de la función exponencial. Teníamos dos formas para ella, ¿verdad? Siempre y cuando la base no sea afectada o no le anteceda un signo menos, pues no va a cambiar esta parte de la gráfica. Si la base es mayor que 1, pues dibujamos función creciente. Si la base está entre 0 y 1, función decreciente. Entonces, a partir de la gráfica vamos a deducir estos límites. Díganme quién es el valor del límite o cuál es la tendencia de la gráfica cuando la base es mayor que 1 de una función exponencial, si el x se acerca o se va a menos infinito. Si el x se va a menos infinito, la función exponencial a la x, ¿a dónde tiende? Esa es la gráfica. A 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? A medida el x está yendo para más infinito, el x está tendiendo de este lado, entonces la tendencia de ella es acercarse a 0. Y si usted recuerda, esta es la asíntota horizontal para esta función. Entonces tiene sentido que me devuelva 0 el límite a menos infinito. Y si yo me acerco con los x a más infinito, ¿cuál es la tendencia de la función exponencial con base mayor que 1? Más infinito. Más infinito, eso es, más infinito. Si el x se va a los más infinitos, la tendencia de la gráfica de la función es irse a los más infinitos. Entonces, cuando la base es mayor que 1, si yo me acerco a menos infinito con los x, la función tiende a 0. Y si yo me acerco a más infinito con los x, la función se va a más infinito. ¿Qué sucede cuando la base está entre 0 y 1? ¿Cuál es la tendencia de la función cuando el x tiende a menos infinito? ¿A dónde tiende la gráfica? Infinito. Se va a más infinito. Y si la x tiende a más infinito, la gráfica de la función tiende a qué valor? A 0. A 0. ¿Estamos de acuerdo con esos dos límites? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Tenemos entonces, para encontrarle el límite a una función exponencial, lo que tenemos que hacer primero es identificar la base, si es mayor que 1 o si está entre 0 y 1. Si es mayor que 1, tenemos que ver si la tendencia es a menos o más infinito y a partir de ello deducir si es 0 o más infinito. De igual manera, cuando la base está entre 0 y 1, si usted se fija acá es como lo contrario, ¿verdad? Porque para la base mayor que 1 tenemos función creciente y para la menor que 1 función decreciente. Veamos la aplicación. Si x tiende a menos infinito, el límite de la función 3 a la x, ¿cuánto me va a devolver? 0. ¿Por qué devuelve 0? Ah, perdón, vi la otra. ¿No es 0? ¿O Sí, si es es 0. 0? ¿Por qué es 0? Porque lo que va a estar sucediendo es que al ser un exponente con un signo negativo, eso se convierte en una fracción, por lo que el denominador va a comenzar a crecer de manera muy grande y al final eso es como tener 1 sobre infinito, que nos va a devolver 0. Ah, usted está con este otro. Sí, ese estaba viendo, pero después vi el otro y dije, ah, sí, tiene lógica. Ese sí es 0 por lo que usted ha argumentado. Pero ¿y este por qué es 0? ¿Cuál? El 3x. Ajá, el 3 a la x. ¿Por qué el límite cuando el x se va a menos infinito de 3 a la x devuelve 0? Por lo mismo, porque digamos, a medida nos acercamos a menos infinitos, vamos a tener un signo negativo. Eso es como tener el inverso del 3, un denominador grande entre un número ya, una constante, entonces eso nos va a regresar 0. Usted la mira de esa forma. O también lo puedo aplicar que yo tengo las condiciones de este límite. Base mayor que 1, el x teniendo menos infinito, esto me va a devolver 0. Dice que la deducción que usted hace es bastante buena porque no es necesario que usted como que se aprenda estos límites, sino que lo hace como un proceso deductivo. Entonces, siempre y cuando no se confunda con lo que argumenta, es correcto. Ya habíamos visto eso, ya habíamos visto que cuando yo divido a una constante sobre algo que se está volviendo muy grande o muy pequeño, eso se vuelve 0. Lo contrario sucede cuando yo divido a una constante sobre algo que se está volviendo muy pequeño, eso se vuelve muy grande. Solo vamos a seguir usando en los límites. Bien, tenemos entonces por acá los otros ejemplos. Si yo estoy calculando el límite cuando x tiende a más infinito de la función 2/3 a la x, ¿cuál sería el resultado del límite? ¿Qué devuelve? ¿Y por qué? Devuelve 0.
¿Por qué devuelve 0? Porque el exponente se va a ir distribuyendo, entonces el denominador siempre va a ser mayor al numerador. En este caso voy a tener una base mayor que 1 o entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces la teoría establece que cuando la base está entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. Por lo tanto, si el x tiende a más infinito, la función va a tender a 0. Y este de acá, ya lo argumentaba el compañero, yo lo puedo ver, yo no puedo aplicar ninguno de estos dos o de estos dos porque el exponente es negativo. Entonces lo que tengo que hacer es lo que él decía. Lo voy a pasar a exponente positivo y me quedaría como 1 dividido por 2 a la x. Y aquí puedo justificar mediante lo que él estableció. Esto se va a estar haciendo cada vez más grande, por lo tanto, el cociente se va a ir a 0. O también lo puedo ver de esta forma. Aplico propiedades de exponente y esto me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de 1/2 a la x. Entonces estoy calculando el límite al infinito positivo a una función exponencial con base 1/2, es decir, que está entre 0 y 1. Entonces la teoría establece que cuando yo le calculo ese límite, la función exponencial se va a 0. Es decir, que hay varias formas de justificar el por qué me devuelve ese límite. Pregunta con la teoría de los límites infinitos, los límites trigonométricos.